Por eso hablamos con María Eva Cousovitis, especialista en temas urbanos y ambientales. ¿Por qué es tan importante la cuestión del espacio verde en las ciudades? Bueno, la verdad es que los espacios verdes en las ciudades brindan un montón de servicios ecosistémicos. En primer lugar, los espacios verdes permiten retener e infiltrar las aguas de lluvia. Funcionan además como elementos que mitigan la contaminación sonora muy presente en los centros urbanos. Los espacios verdes además capturan los gases de efecto invernadero, buena parte de estos gases, y por supuesto generan ámbitos de sociabilización y de recreación que son imprescindibles para el desarrollo de una vida plena y saludable. Los espacios verdes además nos permiten mitigar un fenómeno presente en los centros urbanos, que es ese fenómeno de isla de calor. Por eso es que brindan un conjunto de servicios ecosistémicos que son imprescindibles para el desarrollo de una vida saludable en los centros urbanos. ¿Qué significa lo de la isla de calor? ¿Qué significa el fenómeno? El fenómeno de isla de calor es el fenómeno de calentamiento que experimentan los centros urbanos de manera local. Esto quiere decir que hace más, o se registra mayor temperatura en los centros urbanos que en los espacios rurales o rurales. Exactamente. Ese fenómeno de calentamiento que experimentan los centros urbanos se mitiga fundamentalmente con los espacios verdes, el arbolado y los espacios verdes. Por eso es que las recomendaciones internacionales establecen estándares para las superficies verdes y el arbolado público. ¿Cuáles son esos estándares, por ejemplo, que debería cumplir una ciudad para que una persona viva bien y pueda disfrutar de los espacios verdes? En relación a los espacios verdes, el estándar se define en función de la superficie verde por habitante. El estándar internacional establece como saludable contar entre 12 y 15 metros cuadrados de superficie verde por habitante. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, si descontamos canteros, maceteras y cementerios, vamos a tener aproximadamente 4,5 metros cuadrados de superficie verde por habitante. Casi un tercio. Un enorme déficit. Y en términos de arbolado público, la Organización Mundial de la Salud establece como parámetro saludable para los centros urbanos contar con un árbol cada 3 habitantes. En la ciudad de Buenos Aires, recién cada 7 habitantes tenemos un árbol. Por eso es que tenemos un enorme déficit en términos de espacios verdes y arbolado público. Lo que es llamativo en la ciudad de Buenos Aires es que, siendo Buenos Aires una de las capitales del mundo con menos superficie verde por habitante, en estos últimos 10 años haya privatizado 150 hectáreas de superficies verdes públicas, es decir, el equivalente a 75 plazas de Mayo. O sea, cada vez tenemos menos espacios verdes para los ciudadanos y ciudadanas. Exacto, tenemos un enorme déficit que además se viene profundizando a partir de la destrucción, de la fragmentación de las grandes superficies verdes y del deterioro. No podemos reemplazar las grandes superficies verdes por superficies equivalentes de macetas, de canteros o, por ejemplo, de terrazas verdes. Las grandes superficies verdes son clave a la hora de poder mitigar el efecto de calentamiento, mitigar las inundaciones, que es otra de las amenazas de origen natural que la ciudad enfrenta. La ciudad enfrenta, de acuerdo a su plan de adaptación al cambio climático, 2 amenazas de origen natural: las inundaciones y las olas de calor. Y para ambas amenazas es fundamental los espacios verdes y el arbolado público. Si analizamos lo que sucede con la temperatura máxima en la ciudad de Buenos Aires, en los últimos 30 años, la temperatura máxima anual se ha incrementado casi 1 grado. Es decir, de manera alarmante, la ciudad se viene sobrecalentando. Como consecuencia, en primer lugar, del deterioro, la fragmentación y la destrucción de los espacios verdes. En segundo lugar, a partir de la sobreconstrucción, en general especulativa. Recordemos que la construcción es una de las actividades más contaminantes desde el punto de vista de la emisión de gases de efecto invernadero, y también como consecuencia de la cementación y ocupación de la costanera. A través de la costanera, a través del borde costero, ingresan los vientos frescos que mitigan ese efecto de calentamiento denominado isla de calor. Por eso es que es estratégico recuperar el conjunto del borde costero, transformarlo en un corredor verde público, y en particular resulta estratégico y fundamental preservar uno de los pocos humedales que la ciudad conserva. Hay barrios donde casi no tienen acceso los vecinos a una plaza, a un parque.
¿Por qué se produce esto? La ciudad de Buenos Aires se estructura además en una desigualdad ambiental y climática. Cuando analizamos cómo se distribuyen los espacios verdes, vemos, por ejemplo, que en las villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires tenemos 100 veces menos espacios verdes por habitante que los recomendados. Cuando analizamos qué sucede en estos barrios con el arbolado público, vemos que recién, por ejemplo, en Villa 20, cada 80 habitantes hay un árbol. O, por ejemplo, en el barrio de Escapino, cada 100 habitantes recién tenemos un árbol. Por eso es que cuando analizamos el mapa de temperaturas, un día de calor en la ciudad, podemos encontrar diferencias de hasta 20 grados entre el centro y el sur de la ciudad de Buenos Aires respecto al norte y el este. Me parece que necesitamos poner en debate el destino del conjunto del borde costero y necesitamos una ley marco que nos permita mejorar e incrementar los espacios verdes públicos en la ciudad de Buenos Aires.